Vamos a hablar sobre el libre albedrío dentro de la neuropsiquiatría, porque ese es un tema que constantemente aparece en publicaciones científicas y además se ha generalizado a enfermedades en donde parece que no existe, como sería el trastorno obsesivo compulsivo, el dios de la Tourette, etcétera, esquizofrenia. Entonces vamos a enfocarnos esta vez en qué entendemos por libre albedrío a nivel popular. A nivel popular, libre albedrío sería la capacidad de elección, ¿sí? Tenemos capacidad o no de elegir cosas en un mundo causal en donde no hay leyes de física, química, etcétera. Esto, por descontado, parece difícil de afirmar. Sin embargo, los seres humanos tenemos esta ilusión de que podemos elegir y que podemos tener consecuencias de estas elecciones, y esto le llamamos la responsabilidad moral, que es un concepto central en sobre las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Y luego esto pareciera que nos da autonomía. Bueno, en todas las revisiones neurocientíficas sobre el tema, una de las cosas que uno encuentra es que la gente realmente cree que sí hay libre albedrío, ¿sí? Y que inclusive la mente puede ser un agente causal, y eso se llama causalidad mental consciente. Wagner propuso que hay una ilusión de voluntad, ¿no?, consciente, que es una noción popular de nuestras experiencias. Por ejemplo, todas las religiones se basan en la voluntad para seguir los preceptos escritos en sus libros, ¿no? De manera similar, Priest caracteriza el concepto de libre albedrío como una noción de psicología popular, ¿no? La capacidad de poder enfrentar cosas que uno quién sabe si eligió o no, ¿verdad? De entrada. Es una causalidad no estándar. Una crítica más contundente es que la causalidad mental es fundamentalmente diferente a la causalidad aceptada en las leyes físico-químicas. Por ejemplo, la gente estará de acuerdo en que una olla de agua, si se calienta el tiempo suficiente y a la temperatura adecuada, va a hervir. No puede elegir no hacerlo. Sin embargo, habrá gente que diga que esto puede cambiar si se sustituyen algunos aspectos, y aquí ya entramos en terreno de la magia, ¿sí? Bueno, hay esas posibilidades. Luego hay el indeterminismo. No solo pueden las personas crear o creer en una causalidad inexplicable, sino que también pueden negar que las acciones humanas se basen en una causa predeterminada. Y aquí estamos en el terreno de los dualistas, ¿no? Donde hay una dualidad entre mente y cerebro. Todo esto fue lo que originó los mitos y las religiones, ¿sí? O sea, Zeus era el que... los dioses griegos tenían esa característica de que interactuaban con los seres humanos, y a veces de esa interacción surgían semidioses, ¿no? Como Aquiles y otros tantos que hay en la mitología griega. Bueno, y luego están las causas espontáneas. Finalmente, la suposición más radical que se atribuye a la gente común es que la voluntad surge de alguna manera en algún lugar especialmente causado.
Entonces, esto es el dualismo. La voluntad surge de alguna manera de algún lugar especial. El espíritu, el alma, lo que ustedes quieran. Además, la caracterización de los supuestos ordinarios debe ser precisa, porque la naturaleza de los fenómenos como el libre albedrío, la conciencia o las acciones intencionales no pueden separarse por completo de los conceptos y juicios que las personas tienen sobre este fenómeno y que han adquirido a través de la cultura, que es un fenómeno importante que vamos a ver. Entonces, el primer paso para este concepto popular es que este libre albedrío es una pregunta compleja, pero finalmente todo el mundo cree en el libre albedrío, un porcentaje importante. Y estos juicios se basan en criterios y estudios previos que han demostrado con éxito que pueden identificarse los criterios preguntando a la gente qué significa una determinada expresión. Cuando se les pregunta, por ejemplo, qué significa que alguien hizo algo intencionalmente, las personas ofrecen respuestas fiables y consensuadas que revelan un concepto popular de la intencionalidad. Si el libre albedrío es también un concepto popular sistemático, deberíamos observar un patrón de respuesta igual, fiable, pero esto no es así. En un experimento en donde se usaron 180 participantes que proporcionaban respuestas codificables, 108 dijeron exactamente una respuesta codificable. 66 dijeron dos respuestas, 5 dieron tres y una dio cuatro. En total, los participantes proporcionaron 259 respuestas. La mayoría de estos, 65%, se refirió a la capacidad de tomar una decisión o una elección como parte de su definición de libre albedrío. Además, el 33% de los participantes se refirió a seguir deseos o anhelos como parte de su definición. O sea, deseos y anhelos internos, ¿no? El 29% de los participantes definió el libre albedrío como la ausencia de restricciones externas o internas. El 2% de los participantes indicó que no creía, solamente el 2% que no creía en la existencia del libre albedrío. En otro experimento, los neurocientíficos afirman que el libre albedrío es una falsa impresión, que todos nuestros comportamientos están causados por nuestros impulsos neuronales que adquirimos genéticamente, culturalmente, etcétera, y esos controlan nuestras acciones y nuestra ilusión de libre albedrío. A continuación se preguntó a los participantes si esto les parecía creíble. En caso de que no estuvieran de acuerdo, se les invitó a argumentar en contra de la afirmación. Sino de las siguientes maneras, sino cómo argumentarían en contra de esta afirmación. Entonces hubo varias posibilidades. Los impulsos neuronales tienen una causa. El participante mencionaba que los impulsos neuronales son creados a causa o causados por algo como la mente, los sentimientos, la voluntad. Todos los impulsos neuronales tienen que empezar de algún sitio. Los impulsos neuronales se producen debido a nuestro libre albedrío. Luego había la elección. El participante se refiere a la elección o a reafirmar de forma no específica la existencia de la voluntad. Todavía las personas tienen libre albedrío y son capaces de elegir entre varias opciones. C. Los impulsos neuronales no lo explican todo. El participante afirma que los impulsos neuronales por sí solos no pueden explicar todos los comportamientos e identificar comportamientos que no se explican de esta manera. Por ejemplo, acciones morales, control de impulsos,
mencionan causas adicionales que deben tenerse en cuenta, por ejemplo, la influencia social y de los sentimientos. Una respuesta de protección. El participante no aporta ningún argumento, sino que recurre a la religión. O sea, es un dualista, al común o creencias generales para protegerse de afirmaciones de los neurocientíficos. Por ejemplo, nos hacen soñar como robots. Va en contra de mis creencias personales. De estos 175 participantes, el 49% rechazaron la afirmación de los neurocientíficos de que el libre albedrío es una ilusión. 46, o sea, 26%, lo aceptaron y 44 dudaron entre aceptarlas y rechazarlas. Es algo creíble, o diría que forma parte de ello, pero podríamos considerar que el 25% de los participantes sin reservas consideraron creíble el desafío de los neurociencias, que era parte de lo que luego llamamos compatibilistas. Los 3/4 restantes que rechazaron la afirmación o dudaron entre aceptar y rechazar también son compatibilistas, solo que pueden inferir de qué tipo de contraargumento ofrecieron, ¿no? Entonces, sí, en la actualidad podemos decir que existen tres grandes áreas científicas para el estudio del libre albedrío. Uno es el determinismo. Existen leyes físico-químicas, estamos predeterminados al tipo de elecciones que hacemos. Luego está el libertarismo, en donde existe el dualismo. Hay una cosa que podríamos llamar espíritu, alma, que está influyendo en la física de nuestro cerebro, y estos son los parte de los que es una parte importante en el libre albedrío. Y luego está una porción intermedia de los compatibilistas, en donde sí existe determinismo, pero la evolución ha hecho que que esto cambie, que esto se modifique, como han cambiado tantas cosas a nivel evolutivamente, ¿no? Bueno, nuestras acciones son libres, se preguntan dos de los principales defensores del determinismo. Sin embargo, las ciencias cognitivas han introducido otra línea de investigación que hasta ahora ha sido relativamente pasada por alto en el debate sobre el albedrío. Una amplia bibliografía afirma que las decisiones pueden estar influenciadas o sesgadas, a veces considerablemente, por diversos aspectos inconscientes. ¿Acaso tales influencias harían que nuestras decisiones fueran menos libres? Y estos son, de alguna manera, los compatibilistas. Aquí analizamos críticamente el potencial de estos hallazgos para representar como una especie de amenaza al libre albedrío. Es importante destacar que dichas amenazas trascienden las perspectivas compatibilistas e incompatibilistas, así como las perspectivas reduccionistas y no reduccionistas. Los efectos inconscientes en la toma de decisiones podrían ser tanto deterministas como no, y de igualmente reducibles o no reducibles. Hay una cosa importante, que es el veto. Cuando uno hace experimentos en el área de los movimientos y se le pide al sujeto que indique cuándo tiene la intención de mover o no su mano, puede no moverla, y esto es lo que se llama el veto, ¿sí? Y también pasa en la vida común, tenía yo intención de votar por un candidato y tras deliberar unos minutos decidí votar por el otro. Como muchas decisiones, esta probablemente te pareció libre, parecía que eras tú quien cambiaba de opinión voluntariamente, sin ninguna presión externa. Muchas explicaciones del libre albedrío
se basan en la veracidad del determinismo, es decir, las explicaciones incompatibilistas sugieren que un acto de voluntad es libre solo si no está determinado por causas antecedentes. En cambio, las explicaciones compatibilistas niegan que el libre albedrío y el determinismo sean incompatibles. Los hallazgos aquí revisados son independientes de las cuestiones del determinismo, ya que nuestro análisis no explora si los factores inconscientes son deterministas o indeterministas. De hecho, algunos consideran que la veracidad o falsedad del determinismo es una cuestión que nunca se resolverá mediante ningún hallazgo neurocientífico. Noam Chomsky dice que no existe libre albedrío. Digo que existe, perdón, el libre albedrío. Lo que pasa es que falta más ciencia para poder entender realmente cómo se genera esto, ¿no? Bien. Factores que pueden influir en decisiones y que no se estudian, ¿no? Puede explicarse al menos en parte por las diferencias en la proporción entre lo ancho y lo alto de los rostros de candidatos, la ubicación de sus nombres en la papeleta, factores que han demostrado influir en nuestras decisiones deliberadamente. Nunca te habrías imaginado que ciertos detalles aparentes y relevantes que se consideran aportan algunas condiciones para tomar decisiones, ¿no? A ninguno de los candidatos le afectaría una decisión tan importante. Sientes que tu decisión es menos libre. Y dentro de esas decisiones están aspectos como si un juez que va a decidir si el preso tiene la posibilidad de libertad bajo palabra, han encontrado que si no han desayunado o que si tienen niveles bajos de glucosa, niegan la libertad bajo palabra. Lo mismo ocurre con la privación de sueño en residentes, ¿no? En el estudio que se consultó, sobre todo residentes blancos, son más lábiles a la privación de sueño. La carga laboral, el número de pacientes, el número de clientes que tienes. Estos estudios se suelen llevar a cabo en un contexto de tratamientos médicos, juicios con jurados o entornos laborales. En la decisión judicial se han constatado aspectos como la raza, el género, que influyen en las sentencias, tanto en los metaanálisis de juicios reales como en experimentos de laboratorio. La importancia de la conciencia libre. La conciencia pareciera intuitivamente necesaria para el libre albedrío, y algunos filósofos han defendido esta postura. El libre albedrío no puede identificarse simplemente como la toma de decisiones conscientes, ya que algunas decisiones conscientes no son libres, por ejemplo, si son coaccionadas. Los estudios de Libet, de Benjamin Libet, se han interpretado libremente como una demostración de que las decisiones preceden a la experiencia consciente de decidir, y en consecuencia se consideran que son no libres. Sí, estos trabajos trataban de demostrar que no existía libre albedrío, pero al estudiar el tiempo en el que esto se lleva a cabo, parece que caen en el otro terreno, en el que en que sí existe el libre albedrío, ¿no? Aquí está, el determinismo fuerte niega el libre albedrío, y esto lo sostienen en que hay una cadena de eventos que van desde aspectos evolutivos que tienen como tema central pues la preservación de la especie en los sentidos de sobrevivencia, la herencia genética y la modificación de esta misma, adaptándose al medio ambiente, que es la epigenética, la crianza y la gestación. A fin de cuentas, los deterministas sostienen que el sujeto va a decidir en función al tipo de útero y de madre que le tocó, y van a tener cerebros con suerte o cerebros
ya sea buena suerte. Y ponen como argumento un niño, ¿verdad?, que nace de una madre alcohólica. El niño tiene un síndrome feto alcohólico, va a ser un niño con un aspecto físico no muy agradable, va a ser agredido y se puede convertir después en una persona totalmente agresiva, etcétera. Esta serie de argumentos están postulados en este libro de 400 páginas de Robert M. Sapolsky, uno de los pilares para la ausencia del libre albedrío, y también por Sam Harris, ¿no? Otro de los filósofos, este, de los llamados cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces, cualquier lectura que hagamos de libre albedrío en bases neurocientíficas, ¿verdad?, estudian los potenciales preparatorios que se gestan en la corteza premotora suplementaria y que fueron publicadas por Benjamin Libet, ¿verdad?, en 1983. Entonces, tenemos un sujeto al cual se le dice que cuando esté listo para mover su mano hacia adelante o hacia atrás, les avise. Pero en esas cortezas premotoras, se está activando a los 500 milisegundos ya una serie de potenciales de acción que pareciera que están prediciendo o que están ya gestando el movimiento. O sea, se ha contado el número de neuronas, 260 al menos se requieren para que esto ocurra. Sin embargo, cuando el sujeto decide mover o no mover la mano, ¿verdad? Esto es la voluntad. ¿De dónde viene? Es la crítica que hacen a este tipo de experimentos. Finalmente, a los como 700 milisegundos se mueve y tenemos en el electromiograma el movimiento. Entonces, vean en esta escala temporal como hay potenciales preparatorios, ¿verdad? Aquí todavía se están sumando estos potenciales y aquí es cuando dice el sujeto, sí quiero mover la mano o no quiero mover la mano, y eso genera una conducta de veto. Cuando uno estudia el fenómeno a nivel temporal, esto ya se sale del tiempo en el cual trabajan las neuronas, que es en el área de los milisegundos, y parecieran que está habiendo una serie de ruidos medioambientales que están retardando o que están decidiendo o que están creando un ruido que explicaría esta serie de fenómenos. Para los neurocientíficos y neurofilósofos, hay una explicación que es el considerar que el cerebro es el centro de todas las actividades corporales. No, esa se llama falacia meriológica. Y eso quiere decir que tan importante es un riñón, un hígado, un páncreas, un estómago, como el cerebro. ¿Por qué? Porque si hay fallas en estos órganos que he mencionado, el funcionamiento cerebral se va a ver comprometido. Y esos son aspectos que no se tomaron en cuenta en los experimentos. Entonces, en la actualidad, los primeros críticos de los potenciales preparatorios del IBET, pues ya están en una edad, digamos, si esto fue en 1983, pues ya andarán, ¿verdad?, alrededor de más de 100 años, 90 años, por ejemplo, si eran muy jóvenes. Y ellos están de acuerdo en que la música rock de su época es ahora la música clásica, pero todavía no pueden determinar qué significa que los potenciales preparatorios estén activos antes de que se genere o no un movimiento. Y aquí están algunas de las críticas epistemológicas, ¿no? ¿De dónde viene la intención de mover o no? ¿Verdad? Que esta es una interpretación eh, 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 incorrecta de la voluntad consciente. El sujeto experimental, ¿cómo puede saber que va a tener necesidad de mover o no la mano? La forma en que se midió el tiempo de decisión consciente podría haber no capturado adecuadamente la experiencia subjetiva de esta decisión. Y ya, es más, algunos argumentan que sus hallazgos no desmienten la existencia del libre albedrío, sino que pueden ser interpretados como una forma en que la voluntad consciente modula un proceso más complejo del cual se requiere más ciencia, ¿no? Y entonces está el libertarismo, que es un tipo de dualismo que fue propuesto por una serie de científicos, bueno,
John Eccles, premio Nobel, no por ese trabajo, sino por sus potenciales, por los canales de potasio y otros. Era alumno de Sir Charles Sherrington. Pero hizo este libro, ¿verdad? Yo y su cerebro, ¿no? Que es una argumentación de que existen por lo menos tres áreas a considerarse para poder explicar el fenómeno de la mente y el cerebro, y él le llamó el dualismo interaccionista, que se desarrolló entre Popper y John Eccles, y sostiene que la mente tiene un cerebro y tiene un sitio que es el mundo 2 y el mundo uno, que son dos entidades distintas e independientes que interactúan. Hay un área que se llama el cerebro de enlace, que precisamente corresponde a esta zona motora suplementaria, ¿no? No es un dualismo en un sentido total cartesiano, ya que rechaza la idea de que la mente sea una sustancia única y pensante, pero mantiene la intuición del sentido común de que la mente y el cuerpo se influyen mutuamente. Entonces aquí están los mundos descritos en este libro, ¿verdad? Es el mundo físico, de los objetos como tales, el mundo de las ideas y los procesos mentales subjetivos, ¿no? Que todo el mundo tiene y que se han estado caracterizando. Entonces, para esos filósofos científicos hay una interacción entre el alma y el cerebro, y a esta zona premotora se le llama el cerebro del lazo, ¿sí? Esto explicaría cómo, sin voluntad, se activa una serie de neuronas 500 milisegundos antes de la intención de moverse. Se habla de una serie de tres mundos y es una propuesta, es un modelo heurístico, es un modelo que se propone para trabajar sobre él. Este fue uno de los datos importantes de Popper, que fue el que explicó a nivel de la lógica epistemológica que los científicos tenemos que considerar la hipótesis nula como aquella a la que hay que descartar. Si no, todo nuestro sesgo va a fallar en encontrar la verdad, ¿no? Y luego está el compatibilismo, que es propuesto como una especie de interacción entre muchos cerebros. Entonces sería una forma de evolución emergente. El principal defensor de esta área falleció el año pasado, Dennett, Daniel Dennett, que argumentaba que el tipo de libre albedrío que realmente nos importa no es la capacidad mágica de romper con las leyes de la física, que él pensaba que era imposible, sino la capacidad humana evolucionada para reflexionar, deliberar y tomar decisiones racionales sin coerciones externas, habilidades evolucionadas de control y autocontrol. El libre albedrío es una habilidad biológica compleja, afirmaba Dennett, el resultado de millones de años de evolución y de educación y de interacción y de formación de reglas, de leyes, tanto humanas, políticas como religiosas. Entonces, los humanos desarrollamos cerebros capaces de considerar múltiples escenarios, evaluar consecuencias y refinar nuestros deseos. Ahora, dentro de esta idea está la importancia de la responsabilidad. El libre albedrío para Demmett es la base de la moralidad, la base a través de la cual podemos tener una responsabilidad moral. Mientras que Harris y Sapolsky dicen que el libre albedrío es una ilusión, porque nuestras acciones están determinadas por causas previas, y esto de alguna forma relativiza tanto los castigos como los premios. Si tú eres un genio, pues porque tienes una construcción cerebral que te facilita
la composición de sinfonías como Mozart, pero te imposibilita chiflar o silbar cualquier otra melodía, ¿no? Entonces, esa es como la base de este argumento, ¿no? Ahora, los compatibilistas piensan que una persona es libre si no sigue compulsiones externas o internas, o sea, impulsos. Muestran intuiciones y el sentido de agencia de uno mismo, y se sostiene que esta alianza no niega el determinismo, que sin embargo esta forma parte de fuentes conscientes de pensamientos y acción. Sin embargo, tenemos en psiquiatría y en neurociencias una serie de eventos que parecieran que no siguen ese tipo de patrones. Y entonces los neurocientíficos se pusieron a estudiar, ¿son diferentes los potenciales preparatorios en un Tourette? Aquellos que tienen impulsividad para decir coprolalia y tener tics, etcétera. Y en una serie de estudios encontraron que no hay una diferencia entre personas normales y los potenciales preparatorios, ¿no? Entonces no está ahí el problema. Igual es con los pacientes, esto siguieron evaluando pacientes, si bien hay algunas particularidades electrofisiológicas, parece ser que intrínsecamente el síndrome de Tourette tiene diferencias entre controles sanos, pero que los pacientes con síndrome de Tourette pueden atribuirse más bien a la comorbilidad con trastorno de atención deficiente, ¿sí? Que luego esto fue una explicación postdoc a este tipo de estudios. Y lo mismo ocurrió con los pacientes con trastorno compulsivo, ¿no? Donde sus patrones de respuestas pueden estar desfasados, pero no muy diferente de las personas que no tienen trastorno compulsivo. En cuanto a los potenciales preparatorios, no mostraron cambios morfológicos, ¿verdad?, en relación a las teorías actuales sobre la patogenia del TOC. Los presentes hallazgos respaldan la hipótesis que los individuos afectados presentan una alteración en la manifestación del control voluntario sobre las tendencias de selección automáticas. Esta hipótesis es coherente con las observaciones del proceso de transición del modo automático al voluntario, del control motor. Es decir, ya encontramos dos cosas. Hay la parte voluntaria y hay la parte automática en cuanto al control motor. Entonces, el movimiento automático versus el voluntario, en relación a la teoría actual sobre la patogenia del TOC, los presentes hallazgos respaldan la hipótesis de que los individuos afectados presentan una alteración en las manifestaciones del control voluntario sobre las tendencias, acciones automáticas. No los pueden frenar. Esta hipótesis es coherente con las observaciones de que el proceso de transición de modo automático al voluntario del control motor depende de redes corticales frontocorticales, o sea, en la corteza más bien de esta zona frontal y no en las áreas motoras. Entonces, la actividad neuronal y libre albedrío son, parece, dos cosas diferentes. Los hallazgos que demuestran la actividad neuronal relacionada con la toma de decisiones que preceden a las acciones voluntarias han dominado el debate sobre cómo la ciencia puede contribuir a la discusión sobre el libre albedrío. Estas discusiones han ignorado en gran medida los estudios que sugieren que las decisiones podrían estar influenciadas o sesgadas por diversos procesos inconscientes. Si estos efectos son reales, ¿acaso hacen que las decisiones de los sujetos sean menos libres o incluso no libres? Aquí argumentamos que si bien las influencias inconscientes en la toma de decisiones no amenazan la existencia del libre albedrío, en general, sí proporcionan información importante sobre las limitaciones de las libertades en circunstancias específicas.
¿sí? Esa fue una frase de Confucio. No podemos evitar el dolor, lo que podemos evitar es el sufrimiento que sigue esto. Tratando de buscar estrategias diferentes, atendiéndonos, etcétera. Sí, en medicina el concepto de libre albedrío es muy importante, sobre todo para encontrar explicaciones y, y definir acciones y conductas como el proceso de enfermedades. Un niño que tiene trastorno de atención deficiente pasa a la fase adulta y la gente piensa mágicamente que los niños por sí deben de mejorar. Sin embargo, ahora sabemos que hay la forma residual del trastorno por atención deficiente, pero la familia no lo sabe. ¿Y entonces qué hacen? Pues catalogan a estas personas como flojos, indolentes, sin que eso sea cierto. O las personas que tienen dislexia y que no pueden leer o no quieren leer. Bueno, cuando se hace el diagnóstico y se trata. Entonces, ¿para qué sirve en estos casos? Entender que no hay una voluntad, sino que es una enfermedad. Pues para buscar, en cierto modo, la comprensión, la ayuda, el relativizar. ¿Qué ocurre en general con los seres humanos con las enfermedades, sean psiquiátricas o no psiquiátricas? Le buscamos una culpabilidad. O sea, hay un agente culposo de las mismas, ¿sí? Si tú eres diabético tipo 1 y hacen una historia clínica donde jamás has tomado un pastel o exceso de carbohidratos, esto se lo explica genéticamente, ¿sí? Igual hay gentes que cocinan con humo de leña y jamás van a tener EPOC. Hay gentes que se exponen a esta condición y tienen EPOC. Entonces esto nos habla de que la fuerza de voluntad no es únicamente un concepto baladí, sino que tiene mucha importancia en entender enfermedades neuropsiquiátricas y poder explicarle a la gente que sus enfermos o que ellos mismos, si bien no los estamos curando totalmente, sí estamos controlando sus procesos para que tengan una vida digna y eficiente. Muchas gracias.